Buenos días, estamos aquí con el ingeniero Julián Gaitán, que es uno de los propietarios de la empresa FUSASAP, y queremos hacerle unas preguntas acerca de la empresa. Ingeniero, quisiera saber cuál es la reseña histórica de tu empresa y que nos cuentes un poquito sobre ella. Buenos días, yo soy Julián Gaitán. FUSASAP nace hace 6 años en el municipio de Fusagasugá con un solo ideal, que era y que sigue siendo, el de abarcar el ciclo completo de la sábila. ¿Qué quiere decir esto? Abarcar los procesos desde su siembra hasta la transformación y distribución de productos de la sábila. Eh, Así se ha hecho y ya en este momento tenemos siembras, plantaciones propias, tenemos una planta de transformación y, y seguimos trabajando para aumentar la cantidad de productos, ya productos un poco más especializados de la sábila. Ya la sábila, como es bien sabido, abarca mercados en los sectores alimenticios, en los sectores farmacéuticos y en los sectores cosméticos, principalmente con productos como cremas, como remedios o como cubos, geles para la piel, bueno, una gran cantidad de productos. Bueno, ingeniero, muchas gracias. Quisiéramos hacerle la pregunta sobre la empresa. ¿Dónde, bueno, está ubicada en Fusa y qué, digamos, cuáles son los canales de distribución y a dónde venden el producto o los productos? En este momento nosotros estamos vendiendo a empresas de bebidas. Nosotros mismos hicimos los contactos y nos encargamos de hacer las negociaciones y nosotros mismos hacemos la distribución. En este caso, para estas empresas los productos son los cubos de sábila. También tenemos unas cremas y unos líquidos 1X, 10X, 20X y 30X de sábila. Eso quiere decir concentrados, entre más X, más concentración. Y para esos productos existen algunas personas que se han ofrecido para ser distribuidoras y, y también la empresa cuenta con un propio mercado ya para tales productos. In- Ingeniero, quisiéramos saber, sabemos que ustedes tienen fertilizantes a base de sábila, fertilizantes orgánicos. Ellos van dirigidos a qué cultivos o hacia qué personas va dirigido ese producto y dónde los distribuyen. Así es, esos fertilizantes son bioles y básicamente van dirigidos a cualquier tipo de cultivo. Ya el manejo que se dé obviamente depende de qué especie es la que se está plantando, pero puede servir para cualquiera, inclusive para casas, para las plantas ornamentales que tienen las personas o para las huertas caseras. Gracias, ingeniero. Ya pasamos a otro tema que es sobre la toma de decisiones en la empresa. Eh, ¿Hay un método que ustedes como empresa utilicen para tomar las decisiones, primero? Y segundo, en el sector en el que se desenvuelve la empresa, ¿las diferentes empresas tienen diferentes métodos o es un método para un solo método para la toma de decisiones en esas empresas, digamos que agrícolas y de transformación? Pues yo creo que métodos hay muchísimos. Inclusive muchas veces las empresas los aplican sin tener conocimiento del nombre como tal del método. Mm, lo que sí es, lo que sí se puede decir que es cierto
es que en el sector agrícola muchas veces las personas que siembran no son las mismas encargadas de procesar la materia prima. Entonces hace falta un conocimiento de distintas estrategias para mejorar la producción, especialmente en el campo. Ya en nuestro caso, pues se evalúan distintos factores al momento de tomar una decisión. Si es una decisión que representa un impacto económico, pues se miran distintas características que tenga en el momento la empresa, como su liquidez, por ejemplo. Entonces evaluamos con qué capital contamos para comprar algún equipo o contratar más personal. Claro está que antes de llegar hasta ese punto se pasan por otras etapas en las que pues se reconoce una oportunidad de mejora o se crea una necesidad, y si vemos que la empresa como tal, con los equipos que tiene o con el personal que tiene, no está no puede alcanzar la meta, por así decirlo, pues entramos a evaluar la necesidad de realizar una inversión. Ya para dicha inversión, pues como digo, se mira en el mercado distintos perfiles o distintas maquinarias. Se hace una evaluación técnica en cuanto a qué tanto puede incrementar nuestra productividad dichas operaciones y qué tanto puede llegar a costar. Entonces se toma una decisión. Ingeniero, sigamos. Ingeniero, quisiera proponerle que nos diera un ejemplo de un problema o de una situación en la empresa, para que nos indiques cómo serían los pasos para tomar una decisión adecuada, contando con las herramientas de la matemática financiera que utilicen en su empresa. Queda ahí para que nos cuentes. Bueno, el último ejemplo el último caso que tuvimos, que puedo dar como ejemplo, sería el de la compra de un equipo que sirve para cubicar los filetes de sábila. Resulta que primero se creó una necesidad que fue dada por el mismo cliente. A él y los clientes de él tuvieron una gran aceptación por las bebidas con nuestros cubos, y él nos pidió básicamente duplicar la cantidad de cubos que le estábamos enviando semanalmente. ¿Qué hicimos ahí? Pues primero hicimos un análisis técnico para evaluar si con lo que teníamos podíamos llegar a esa meta. Y como resultado nos dimos cuenta que la cubicadora que teníamos en el momento no podía dar abasto trabajando las 8 horas diarias. Hubiéramos tenido que pagar muchas horas extras. Por eso se tomó la decisión de comprar una nueva máquina cubicadora con una capacidad mayor y que nos permitiera cumplirle al cliente, porque le pedimos un tiempo para para que pudiéramos adecuar nuestras instalaciones para tal meta, y él aceptó. Luego de dada la necesidad y hecho el análisis técnico, en el cual nos dimos cuenta que sí necesitábamos una máquina, evaluamos, hicimos otro análisis técnico y uno económico sobre la diferencia entre fabricar nosotros mismos no nosotros mismos, sino mandar a fabricar la máquina bajo un diseño propio, o comprar
una máquina que ya estuviera fabricada, de fabricante. Afortunadamente contamos con un equipo técnico bastante experto en temas de la sábila, tanto para su cosecha como para su industria. Y al hacer unas cotizaciones de máquinas ya listas para cúbica, nos dimos cuenta que los precios eran exorbitantes, y viendo el flujo que teníamos en el momento, pues no nos iba a no hubiéramos podido realizar la compra a un tiempo inmediato, o el sí, el flujo de caja nos mostró que no podíamos realizar el negocio a un corto plazo. Entonces lo que decidimos fue realizar nosotros mismos el diseño de la máquina, teniendo en cuenta ya factores como el volumen que iba a procesar, la velocidad y qué nuevas tecnologías íbamos a hacer, a implementar para mejorar la eficiencia de la máquina. Y una vez nosotros realizamos el diseño, fuimos a donde empresas que fabrican maquinaria para la industria de alimentos y realizamos varias cotizaciones. Una vez encontramos la empresa ideal para nosotros, la que nos ofrecía el precio y la calidad que necesitábamos, pues realizamos una forma de pago 50-50, en la que empezamos 50 al comienzo y ya 50, el siguiente 50% al momento de la entrega de la máquina. ¿Cuánto duró? Y el proceso, eso fue en un lapso de aproximadamente semana y media, en el que el señor desarrolló la máquina. Luego la trajo acá, la adaptamos a la industria, y en este momento... Ingeniero, Julián, retomando el tema, nos quedan faltando unas preguntas para que nos colabores con eso. La primera sería que para la toma de decisiones en tu empresa, ¿qué herramientas de matemática financiera tienen ustedes en cuenta? Bueno, por ejemplo, si la inversión se va a hacer por algún crédito o se va a hacer con un pago, una tarjeta, se tiene en cuenta la tasa de interés para saber cuál sería el costo verdadero de la inversión. De ahí vamos a la siguiente, que sería el valor final del producto o del servicio. Entonces, pues lo cual es muy importante tenerlo en cuenta y estudiarlo bien de acuerdo a lo que muestra el mercado. En este momento yo no encuentro el mismo producto o el mismo servicio que lo da distintas empresas. Entonces vemos eso y las proyecciones que se hacen de ingresos y egresos para saber hasta qué monto nos podemos comprometer para realizar alguna decisión, y el flujo efectivo. Bueno, para la toma de decisiones, si existen varias alternativas, ¿cuál es el factor determinante para ustedes para escoger la alternativa adecuada? ¿Cuál sería ese punto en el que seguramente es el que va a definir la decisión? Todo se basa para nosotros de la necesidad. Siempre que se genere necesidad, vamos a darnos a la tarea de generar un proceso de toma de decisión para X o Y cosas. Ya vemos prioridades, ahí ya vemos los flujos efectivos que tengamos, la condición en la que se encuentre la empresa, tanto económica como tecnológica como de personal, y tomamos la decisión con base en eso. La otra pregunta es, cuando ya toman la decisión y ya han tomado la alternativa adecuada, ¿cuál es el paso siguiente que hacen
para seguir el proceso? Por ejemplo, cuando son decisiones, cuando se han dado decisiones, la forma de implementarlo pues varía porque nuestra empresa abarca muchos campos. Yo puedo dar un ejemplo en campo, por ejemplo, una vez que un sector se nos enfermó y tocó sacar las plantas, pues tocó tomar una decisión, la cual fue sacar las plantas, pues nosotros realizamos unos cronogramas, los cuales implementan las actividades, el costo por actividad y pues nos ponemos unas metas que ya de acuerdo al problema son semanales o son diarias o bueno, en este caso fueron semanales. Entonces fue un lote o un sector aproximadamente de 5.000 plantas. Nosotros ya tenemos los costos de los insumos que se requerían y las horas personal, los tiempos, ya sabíamos todo eso, entonces implementamos un cronograma en el cual clasificamos las actividades, les dimos su prioridad, identificamos los insumos que íbamos a utilizar, nosotros tenemos un stock de bodega, entonces vimos con qué contábamos, qué no, sacamos unos imprevistos y básicamente organizamos la actividad con esas herramientas que tenemos. Bueno, ingeniero, y para terminar, entonces, quisiera que nos contara si su empresa tiene inversionistas, que nos contara sobre cómo es la relación con ellos y cómo es el trato pues de porcentajes o cómo el trato en la empresa, la unión con esos inversionistas. Sí, nosotros tenemos inversionistas, más que todo hacia la parte del cultivo. Entonces son inversionistas, la totalidad de ellos son extranjeros. Ellos, nosotros hacemos de administradores con ellos. ¿Cómo fue el proceso? Nosotros adquirimos una tierra en Cunday, Tolima, la cual tenía unas condiciones óptimas para el cultivo de sábila o de aloe vera, y empezamos a vender lotes de producción, que cada lote es representado por 1 hectárea y ellos nos daban un valor por el mantenimiento por 2 años de la unidad de cultivo. Entonces con ese valor nosotros contratamos personal, compramos insumos, y tuvimos en cuenta las actividades de mantenimiento de cada hectárea. Entonces eso funciona de esa forma. Ya hasta junio va a empezar a haber cosechas, se terminan los primeros 2 años de los primeros inversionistas. Entonces ahí ya la idea es que el cultivo se comience a mantener solo. Ya una vez pasan los 2 años, el aloe vera entra en su etapa de producción y comienza a generar ingresos. Entonces, todo parte de esos ingresos se divide en unos porcentajes. Eso es 30% a nosotros por la administración del cultivo, 10% para actividades de mantenimiento y el resto del porcentaje va para el cliente ya como una ganancia neta. Ya con las personas nacionales, ya con los colombianos que quieran trabajar en esto, se maneja otra forma, que es la de franquicias, en la cual la persona tiene su lote de tierra, su tierra, se comunica con nosotros y nosotros hacemos unas asesorías, hacemos unas visitas técnicas. Primero que todo vemos la factibilidad de generar un proyecto de sábila en la tierra que el cliente posee. Una vez tenemos resultados positivos,
entramos ya en un proceso de franquicia en el cual nosotros se firman unos contratos, nosotros le damos la información necesaria para cultivar y mantener su cultivo, y nosotros nos comprometemos a recibir la totalidad del producto que se produzca de la cosecha. Ingeniero, muchísimas gracias por la atención prestada y por su colaboración y éxitos en su empresa. Muchas gracias. Muchas gracias, con todo el gusto y cuando quiera.